Seguimos resolviendo este ejercicio. Estamos en la fase 1 de análisis y en este video vamos a resolver el paso 2, que es la lista de responsabilidades. En el video anterior identificamos en nuestro enunciado quién era la clase, quién eran los atributos y cuáles eran los métodos de cálculo presentes en el enunciado. En el paso 2, que es la lista de responsabilidades, vamos a proceder formalmente a colocar en esta lista, ¿verdad? Los elementos que se han identificado en el enunciado y a proceder a escribirlos de acuerdo a el estándar, ¿verdad? O la metodología, ¿verdad? Que se indica en los recursos que usted ya ha analizado previamente en las unidades anteriores. Entonces comenzamos con la clase se llama persona y en la lista colocamos el nombre de la clase. Recuerde que los nombres de las clases se comienzan escribiendo con la inicial en mayúscula y la responsabilidad que va a tener es ser la clase en nuestro ejercicio. Los atributos que tiene esta clase, el primero es nombre. Recuerde que los atributos de la clase, así como los métodos, deben escribirse en minúscula. En este caso, nombre es un atributo de la clase persona. Recuerde que para escribir los nombres de los atributos y los nombres de los métodos, usted elige cómo escribirlo o qué nombre indicarles, colocarle. Sin embargo, es importante que estos sean significativos al valor que van a almacenar, ¿verdad? O el nombre del método tiene que ser significativo a lo que va a realizar, ¿ok? El otro atributo es año de nacimiento. Recuerden que la ñ no se contempla para efectos de el lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces la ñ no está permitida para escribirla. Entonces vamos a colocar año, ¿verdad? Con doble n en vez de colocar la ñ, ¿verdad? Año de nacimiento. Año de nacimiento. Recuerden que cuando el atributo está formado por dos palabras, la siguiente la colocamos en mayúscula, que sería año de nacimiento. Ese es el siguiente atributo de nuestra clase persona. El otro atributo es año actual, igual a n, ¿verdad? Porque no podemos colocar la ñ y colocamos actual. Ese sería el siguiente atributo de nuestra clase persona. Es importante que sepa que por cada atributo que tenga nuestra clase, por cada atributo que tenga la clase, ellos tienen implícito cada atributo dos métodos, el método set y el método get. Más adelante va a aprender para qué funcionan cada uno de estos métodos. Vas a aprender para qué usarlo, o sea, qué función tiene dentro de su programa. Por ahora, ¿verdad? El primer atributo es nombre. Entonces, ese atributo nombre tiene dos métodos implícitos, el método set y el método get. Entonces se coloca set y el nombre del atributo, que en este caso se llama nombre. Entonces ese es el primer método de la clase persona. Si usted se da cuenta, ni el método set ni el método get van a aparecer en los enunciados. Usted tiene como desarrollador debe entender que por cada atributo esos dos métodos están implícitos. El otro método es el método get. Y como el atributo se llama nombre, entonces sería get nombre. Entonces es el siguiente método de la clase persona. Lo mismo vamos a hacer con el método año de nacimiento. Sería set año de nacimiento y el método get año de nacimiento, ¿verdad? Ambos métodos de la clase. Muy bien. El otro atributo sería el año actual. Igual, método set y método get.
set año actual, ¿verdad? Como lo llamamos, y el método get del año actual. Ambos son métodos. Ok. De manera general quiero decirles que tanto el método set y el método get son métodos muy importantes que utilizamos como desarrolladores. El método set lo que le va a permitir es actualizar el estado del objeto, ¿verdad? El valor, el contenido de lo que tiene ese objeto, el atributo. Específicamente en este caso, sea nombre, año de nacimiento o sea el año actual. Y el método get es el que le va a permitir en algún momento, ¿verdad?, capturar o, dicho de otra manera, obtener, recuperar el valor que tiene el atributo, ¿verdad? Sobre todo a la hora de hacer alguna comparación o de mostrar en un reporte, usted tiene que utilizar el método get. Obtiene el valor para poderlo mandar a mostrar o para poderlo comparar. Y el método set lo que va a hacer es actualizar el contenido que tiene el atributo, ¿ok? Que se utiliza mucho cuando pedimos por teclado los datos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es para que tenga una idea general. Muy bien, entonces tenemos de nuestra clase persona, que la vamos a colocar aquí en negrita, tenemos los atributos nombre, años de nacimiento y año actual, que es lo que nos indica nuestro enunciado. Pero lo hemos escrito de tal manera que podamos, utilicemos los estándares que hemos aprendido. Y aprendimos también que por cada atributo se tienen dos métodos, el método set y el método get, al que se los hemos asignado a cada uno de ellos. Muy bien, otra cosa que usted tiene que aprender es que por cada clase que usted identifique en su enunciado, que aunque en este ejercicio solamente hay una clase, por cada clase siempre va a haber una clase llamada interfaz. ¿Interfaz qué? Interfaz y lleva el nombre de la clase que ya hemos identificado. La clase que ya hemos identificado se llama persona, entonces esta se va a llamar interfaz persona. ¿Qué función cumple esta clase interfaz persona? Ella va a ser la encargada de relacionarse con el usuario de nuestro programa. Ella es la que va a tener los métodos para poder capturar por teclado cuando el usuario introduzca, ¿verdad?, los datos que necesitamos para realizar los cálculos, y también va a tener los métodos necesarios para mostrarle al usuario lo que nuestro programa hace, las salidas de nuestro programa. Ok, entonces este sería otra clase que, al igual que los métodos set y get, ella no aparece en el enunciado. Usted como desarrollador debe aprender que por cada clase debe haber una interfaz y que lleva el nombre de la clase que usted ha identificado. Muy bien, las clases interfaz no tienen atributos, pero sí tienen métodos. ¿Qué métodos tienen? Parte de lo que les acabo de decir. Como nuestra clase tiene 3 atributos, entonces la interfaz persona va a tener 3 métodos. El método que le va a permitir leer por teclado el nombre de la persona, el otro método que le va a permitir leer el año de nacimiento y el otro método que le va a permitir leer el año actual por teclado. Entonces así los vamos a llamar. Leer nombre. Recuerde que los nombres de los métodos se escriben en minúscula, ¿verdad? Y si está compuesto por 2 o más palabras, la inicial de la segunda palabra va en mayúscula. El otro es leer año de nacimiento y el otro es leer año actual. Y los 3, ¿verdad?, corresponden a métodos, pero de la clase interfaz persona. Aparte de eso, les mencioné que la interfaz persona es la encargada de mostrar las salidas de nuestro programa o los reportes al usuario de nuestro programa. Entonces, por lo tanto, esta interfaz tiene un método llamado reporte persona, que es otro
método de la clase persona. Entonces, hasta ahora tenemos en la lista de responsabilidades las dos clases, la identificada, la que aparece en el enunciado, ¿verdad? Con sus atributos, los métodos set y get de cada atributo, y tenemos la interfaz persona con el nombre de los tres atributos, ¿verdad? Con los métodos leer nombre, leer año de nacimiento y leer año actual, y el reporte persona. Me está faltando acá, ¿verdad? Los métodos de cálculo. Vamos a insertar acá, vamos a insertar unas filas aquí, por debajo. Me está faltando. Pasé de la clase persona a la interfaz persona, pero nos está faltando aquí colocar los métodos de cálculo de nuestra clase persona, porque en el enunciado identificamos la persona, identificamos los atributos de la clase y también identificamos los métodos, pero fíjense que en la lista había olvidado colocarlo. Es importante, es muy importante colocar esos métodos, ¿verdad? Porque serían los métodos de cálculo que forman parte de nuestra clase. Recuerde que todo lo que usted coloca en estos primeros pasos de la fase 1 es lo que usted va a usar en la fase 2 y en la fase de implementación. Un error en esta fase inicial conlleva errores graves en las fases siguientes, ¿okay? Entonces es importante que siempre estemos seguros de lo que estamos haciendo acá. Entonces, nos está faltando añadir a nuestra lista estos dos métodos. Este método, ¿verdad?, nos va a permitir mostrar la edad de la persona, pero para mostrarla hay que calcularla. Entonces lo vamos a llamar calcular. El método se va a llamar calcular edad. Y es un método, pero de la clase persona. El otro requerimiento de nuestro ejercicio es que muestre un mensaje si la persona participará o no en las próximas elecciones presidenciales. Entonces vamos a colocar, vamos a llamar el método determinar, ¿verdad? Determinar si es apto o no para las elecciones. O lo puede llamar imprimir mensaje, como usted lo quiera. Vamos a ponerle un nombre más significativo para que ustedes puedan entender. Sería imprimir o mostrar mensaje. ¿Por qué? Porque realmente él no va a hacer cálculos. Cuando hablamos de cálculos nos referimos a que no va a haber cálculos aritméticos, cálculos matemáticos. Más que todo va a ser un mensaje que se va a mostrar por pantalla, pero también es un método, ¿okay? En cambio, en el método calcular edad sí hay involucrados operaciones aritméticas. Muy bien, entonces de esta manera sí tenemos completa nuestra lista de responsabilidades para la clase persona con sus atributos, sus métodos, ¿verdad? Los métodos set y get de los atributos correspondientes, y los métodos de cálculo, calcular edad y mostrar mensaje. Y la interfaz persona con los métodos leer nombre, leer año de nacimiento y leer año actual correspondiente a los atributos de la clase persona, y el reporte persona, ¿okay? Entonces de esta manera hemos concluido con el paso 2, lista de responsabilidades de la fase 1. En el siguiente video veremos el paso 3, que es desarrollar la lógica de los métodos, calcular edad y mostrar mensaje, que forman parte de nuestra clase persona.